y hoy voy a presentar mi análisis literario sobre el libro La Duenda. Este libro está escrito en prosa, pertenece al género narrativo, es una novela corta, pertenece al género fantástico, que se considera un género que rompe la realidad establecida. Esto lo podemos ver empezando porque el título del libro es La Duenda, y los duendes son considerados seres fantásticos. Su movimiento literario es el vanguardismo. Este se desarrolló en la primera mitad del siglo XX. Se caracteriza no precisamente por reflejar la realidad, sino por crear una nueva. Esto se puede deducir ya que, primero que todo, el género del libro es fantasía, así que no refleja la realidad como lo dice el vanguardismo, sino crea uno nuevo de más que todo imaginación. También se puede decir porque el autor nació también en el siglo XX y el libro se desarrolló en este mismo siglo. El narrador de esta historia es interno, o sea que participa en todos los hechos que él narra, o si no, fue testigo de estos. Esto se puede evidenciar desde la página 10 al principio del libro, cuando dice, la primera vez que la vimos éramos niños. Cuando dice éramos o vimos, se está incluyendo a él mismo dentro de los hechos. El tiempo de la narración. Desde la página 12, el tiempo empieza a ser presente, pero en la página 10 y 11, lo que narra es en pasado. Esto se puede evidenciar cuando dice, la primera vez que la vimos éramos niños aún, íbamos al pueblo. Cuando dice éramos y íbamos, está diciendo esos verbos en pasado. Pero en cambio, en la página 12, todo empieza a ser presente en el primer diálogo, cuando el abuelo dice, es la duenda. Tiempo histórico. En el libro no menciona ningún tiempo histórico específico, aunque pareciera ser que en ese entonces no existían los teléfonos inteligentes. Entonces se podría decir que estaban más o menos antes de 1994, que fue cuando llegaron los teléfonos inteligentes aquí a Colombia. Personajes de la historia. Personajes principales. El personaje principal es un niño de 10 años. Se le llama el enduendado, ya que dentro de la historia nunca se es mencionado su nombre. Este es el mismo narrador y se puede clasificar como el héroe de la historia. La duenda es el antihéroe de la historia y aparece desde un principio. Esta es la misma obsesión del enduendado y es la misma que enduendó al enduendado, valga la redundancia. Isabel. Esta no aparece sino hasta el final del libro, pero deja una gran intriga al final de este para el lector. Esta es hija de una viuda de un amigo del abuelo del enduendado. Personajes secundarios. Don Eustacio. Él era otro enduendado. Era amigo del abuelo del personaje principal, el otro enduendado, quien aparece al principio de la historia, pero por un corto tiempo, ya que este muere. Fito Vaca. Fue el curandero que miró el brazo roto, enduendado, del personaje principal cuando se cayó del techo por estar alcanzando a la duenda. Y este fue el mismo que le dio el apodo de enduendado. Los duendes. Según como el protagonista los describe, estos son seres pequeños con gran parecido a los humanos. Estos de alguna u otra manera lo guían a la duenda y se le aparecen al mismo momento que él va a ver a Fito Vaca. Don Bravo. Este no es un personaje de mucha importancia, aunque fue quien hizo posible el encuentro entre el protagonista e Isabela por medio de una fiesta. La trama. Esta empieza con la vista de una duenda por medio de un sueño entre tres hermanos, aunque al hermano menor es al que le intriga más la duenda. Por esto, poco a poco va desarrollando una especie de obsesión hacia esta. Esta continúa con algunas apariciones de la duenda ante el niño.
aunque todas estas apariciones resultan con alguna memoria, por decirlo así, como por ejemplo un brazo roto o enredado, unas marcas o una experiencia extraordinaria para tocar la flauta. A causa de todos estos sucesos, él se termina convirtiendo en la atracción principal de todo el pueblo. Todo esto termina con algo inesperado y confuso, con el encuentro del protagonista con Isabela, el cual deja muchas incógnitas que solamente la imaginación del lector podrá llegar a responder, como por ejemplo si Isabela era una mensajera de la duenda o la duenda poseyó a Isabela o si la mismísima Isabela podría ser la duenda. Entonces, como decía, esto solamente está en manos de la imaginación del lector. Estructura y empleo de recursos literarios. Estructura. Esta se divide en dos capítulos. El primero, primer paisaje. Este trata más que todo sobre los encuentros del enduendado con la duenda y cómo poco a poco se va desarrollando su obsesión. Segundo capítulo, paisaje final. Este se centra en la fama que obtiene el protagonista por cada cosa que le deja un encuentro diferente con la duenda, y termina con su último encuentro con esta. Recursos literarios. En los recursos literarios se puede ver la metáfora, que es como una forma de referirse a una cosa, pero usando otra manera de expresarse. Como por ejemplo en la página 15, cuando se refiere a Eustacio como una sombra sin sombra. Comparación. Precisamente como su nombre lo dice, es comparar una cosa con otra. Como por ejemplo lo dice en la página 12, cuando dice como anís, diría uno de nosotros, como agua de anís, pues la extrañábamos. Pleonasmo. Esto es cuando se dice algo repetidamente o dos palabras iguales, como por ejemplo en la página 71 cuando dice aquí estoy, me dijo plantándose frente a mí, aquí estoy otra vez. Personificación. Es cuando se le atribuyen actividades humanas a cosas o objetos, como por ejemplo en la página 18, cuando dice las cosas seguían quietas, pero parecían palpitar, o palpitaban, no se oían, y también sonaban, pero sin sonar. En esta misma oración se puede encontrar la antítesis, que es como contradecir algo, como por ejemplo cuando dice nos oían y también sonaban, pero sin sonar. Está precisamente en ese sonaban pero sin sonar. Precisamente como dije, se contradice. Hipérbole. Es como una especie de exageración, como lo dice en la página 14, cuando el abuelo les dice su descripción sobre Eustacio. Más muerto que vivo, tiene solo 50 años, y ustedes lo ven, parece de 90. Es como si ya se fuera a morir. No la oigan, no la llamen, no la sigan. Lugar de ubicación. Dentro del libro no dicen específicamente o concretamente en dónde están ubicados, aunque por algunas pistas, por así decirlo, se puede deducir que están en Colombia, Nariño. Esto, por ejemplo, de que esta leyenda o mito de la duenda es muy común en estas partes por los pueblerinos, por la imaginación de los pueblerinos que tal vez han padecido, temido o sufrido estos relatos. Se podría decir esto también porque estos ritmos como el minachurito, chambú, chachín y la guaneña son ritmos populares del suroccidente colombiano, más específicamente en el Nariño, que recuerdan a estos carnavales, festivales de
los blancos y negros. En cuanto a su descripción, se podría decir que están en un campo alejado de la ciudad, muy rural, en donde pasa cerca un río y donde hay una pequeña comunidad, así como un pueblo. Autor del libro. El autor de este libro es Evelio Rosero. Nació en Bogotá en 1958. Cursó estudios de comunicación social en la Universidad Externado de Colombia. Es un periodista, cuentista y novelista con una reconocida carrera en la literatura. Se muestra como un autor poco convencional, crítico y innovador. Su trayectoria literaria incursiona tanto en literatura para adultos como en literatura para niños. Sus libros para jóvenes y niños han merecido varios reconocimientos tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo el Premio Iberoamericano, el Premio Fundalectura o el Premio Fonca. En este libro, Rosero hace uso de las clásicas leyendas y mitos para darle vida a los personajes fantásticos de este, con características humanizadas, lo cual los separa de la tradición, escribiendo historias que antiguamente narraban la realidad de los pueblos colombianos, introduciéndola a la literatura infantil. El libro lo manifiesta como una protesta hacia los adultos por el miedo inculcado hacia los niños. Según él dice, yo creo que hay que desmitificar a personajes como el diablo como Dios. Lo hice como una especie de rebelión porque cuando era niño vivía perpetuamente asustado de los cuentos sobre el diablo con los que los adultos pretendían acostarnos o amedrentarnos para que no molestáramos o no pensáramos, para que no fuéramos libres. Esa especie de rebelión creo que es la que he trabajado en mis temas para enseñar a los niños a ser más libres y a no dejarse encadenar por el mundo del adulto. El niño es un ser humano que padece y sufre tanto como cualquier otro adulto y esa literatura para niños de Ángeles, donde el niño está siempre ensoñando en un bosque encantado, para mí es deprimente. No es verídica y es mandada a recoger. Muchos escritores creen que escribir para niños es repetir cuentos de hadas y me parece que están haciendo mal. Los niños sufren y aman, también sienten el deseo vital, la sensualidad. Yo solo le pido a quien me escuche que piense en su propia infancia, en su primer amor. Eso es tan intenso como el enamoramiento de cualquier adulto. Rosero, 2010. Esto también nos podría decir por qué no describió a la duenda como alguien fea, como suele ser el estereotipo en las leyendas y mitos, sino que la hizo como alguien, como la más bella que uno se puede imaginar. Ahora, en cuanto a la ubicación de los relatos en el libro, se puede decir que tal vez esto es porque Rosero vivió su infancia en Nariño, así como es la ubicación de estas narraciones, y también podría dar a entender por qué eligió este tema en que basarse. Con esto concluyo mi análisis literario y espero verlos en una próxima oportunidad.